El sol de mediodía golpeaba sin piedad las amplias avenidas de Madrid, ese martes de julio que nadie en el edificio corporativo de la Castellana olvidaría jamás. El aire acondicionado del vestíbulo principal luchaba contra el calor abrasador que se filtraba cada vez que las puertas de cristal se abrían, dejando entrar ráfagas de aire caliente, mezclado con el ruido del tráfico incesante de la ciudad. Sofía Méndez ajustó el cuello de su blusa de seda italiana, mirando con desdén el reloj de su muñeca, mientras esperaba el ascensor. Sus tacones Louboutin resonaban con autoridad sobre el mármol pulido del piso, anunciando su presencia, como si fueran tambores de guerra. A sus 38 años, Sofía había construido una reputación temible en el mundo de las relaciones públicas madrileñas implacable, ambiciosa y con una lengua tan afilada como los diamantes que brillaban en sus orejas. El vestíbulo era un espectáculo de lujo discreto, pero contundente. Paredes revestidas en madera de nogal oscuro, enormes plantas tropicales, en macetas de cerámica artesanal, y ese olor característico a perfume caro mezclado con café, recién hecho que emanaba de la cafetería boutique del primer piso. Todo gritaba éxito, poder, dinero. Sofía revisaba su teléfono con impaciencia, sus uñas perfectamente manicuradas, deslizándose sobre la pantalla, mientras respondía correos electrónicos con la rapidez de quien no tiene tiempo que perder. Llevaba 3 años trabajando en Grupo Alarcón Enterprises, una de las consultoras más prestigiosas de España, y había escalado posiciones con la determinación de un alpinista, conquistando el Everest. El sonido metálico del ascensor la sacó de su concentración. Las puertas se abrieron suavemente, revelando el interior forrado en espejos y acero inoxidable. Sofía dio un paso adelante, pero se detuvo en seco. Desde el fondo del vestíbulo, el sonido inconfundible de unas ruedas sobre mármol se acercaba. Sofía miró por encima del hombro y frunció el ceño. Una mujer en silla de ruedas se aproximaba al ascensor, empujando las ruedas con movimientos seguros y practicados. Llevaba un traje sastre discreto de color gris oscuro, sin ninguna marca visible de lujo, y su cabello castaño recogido en una coleta simple y funcional. Sofía sintió una ola de irritación recorrer su cuerpo. Justo ahora, pensó con fastidio. Miró nuevamente su reloj. Tenía una reunión importantísima en el piso 18 dentro de 7 minutos. Una reunión que podría significar el ascenso que había estado persiguiendo durante meses. La mujer en la silla de ruedas llegó hasta la entrada del ascensor y sonrió amablemente a Sofía. Era una sonrisa cálida, genuina, de esas que iluminan los ojos. Tendría unos 40 y pocos años, quizás 45, con rasgos finos y una serenidad en el rostro que contrastaba brutalmente con la expresión tensa de Sofía. «Buenos días», dijo la mujer con voz suave, maniobrando su silla para entrar al ascensor. Sofía no respondió. En cambio, su mano se movió instintivamente hacia el botón de cerrar puertas, pero se detuvo justo a tiempo. Sería demasiado obvio, demasiado grosero incluso para sus estándares. En su lugar, entró al ascensor y se posicionó lo más lejos posible de la mujer, apretándose contra la pared opuesta, como si la presencia de la silla de ruedas fuera contagiosa. La mujer entró completamente y giró su silla para quedar frente a los botones. Levantó la mano hacia el panel, pero dudó por un segundo, estudiando los números. «¿A qué piso va?», preguntó Sofía con un tono que dejaba claro que la pregunta era más una obligación social que un genuino interés. «Al 18, por favor», respondió la mujer con esa misma sonrisa amable. Sofía sintió como la irritación se transformaba en franca molestia. «Claro, tiene que ir exactamente al mismo piso que yo», pensó mientras presionaba el botón con más fuerza de la necesaria. El ascensor comenzó su ascenso suave y silencioso, acompañado únicamente por una música ambiental insípida que sonaba por los altavoces ocultos. El espacio reducido del ascensor hacía que el silencio fuera incómodo. Sofía podía ver el reflejo de ambas en los espejos de las paredes. Ella, impecable y erguida como una estatua de mármol. La otra mujer, sentada en su silla con una expresión tranquila, casi meditativa. Pasaron el piso 5, luego el 6. El 7 en Sofía notó que la mujer llevaba una carpeta delgada sobre su regazo, de esas carpetas de cuero económico que se compran en cualquier papelería. No había logo de marca, no había distintivo de lujo. Su reloj era simple, funcional. Sus zapatos, aunque limpios, mostraban signos de uso, probablemente de mantenimiento o recursos humanos,
concluyó Sofía mentalmente, clasificando a la mujer en una categoría inferior de su jerarquía mental. ¡Qué pérdida de tiempo! Compartir el ascensor con personal administrativo. El ascensor pasó el piso 10 a 11 en 12. Fue entonces cuando Sofía notó algo que la irritó aún más. La silla de ruedas ocupaba espacio. Mucho espacio. El ascensor, aunque amplio para estándares normales, de repente parecía pequeño, claustrofóbico. Sofía se sintió confinada, atrapada en ese cubo metálico con esa mujer que se movía lentamente, que ocupaba más lugar del que Sofía consideraba apropiado. Disculpe, dijo Sofía con un tono gélido, rompiendo el silencio. ¿Trabaja en este edificio? La mujer giró ligeramente su cabeza y la miró con curiosidad. Sí, trabajo aquí, respondió con sencillez. Qué interesante, continuó Sofía, aunque su tono indicaba exactamente lo contrario, porque nunca la había visto. Y yo conozco a todas las personas importantes de Grupo Alarcón. Y hubo una pausa. La mujer en la silla de ruedas parpadeó lentamente, como procesando las palabras. Su sonrisa no desapareció, pero algo en sus ojos cambió. Una chispa de algo. Diversión, tristeza. Era difícil de identificar. Bueno, dijo la mujer con calma. Supongo que no todas las personas se cruzan en los mismos círculos. El ascensor marcó el piso 14 en 15 en 16. Sofía soltó una risa breve y despectiva. Un sonido que había perfeccionado en salas de juntas y cenas de negocios para desestimar ideas que consideraba ridículas. Mire, no quiero ser grosera, mintió Sofía, porque claramente sí quería serlo. Pero este edificio es para profesionales de alto nivel ejecutivos, en gente que mueve millones de euros. No entiendo por qué envían personal administrativo a las plantas ejecutivas. Deberían usar el ascensor de servicio. Las palabras flotaron en el aire del ascensor como cristales, rotos en filosas, hirientes y innecesarias. A la mujer en la silla de ruedas respiró profundo. Sus manos, que habían estado relajadas sobre los apoyabrazos de su silla, se tensaron levemente, pero su rostro permaneció sereno, casi místicamente tranquilo. Entiendo, dijo simplemente. El ascensor alcanzó el piso 17 en 18 en Ding. Las puertas se abrieron con un susurro suave, revelando el pasillo elegante del piso ejecutivo de Grupo Alarcón Enterprises. Alfombras gruesas color burdeos, paredes decoradas con arte contemporáneo español, y ese silencio característico de los espacios donde se toman decisiones que afectan a miles de personas. Sofía salió del ascensor sin mirar atrás, sus tacones hundiéndose en la alfombra mullida. Caminó con determinación hacia la sala de conferencias principal, donde sabía que la esperaban. Podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas. Esta reunión era crucial. El director general estaría presente, junto con los socios principales. Detrás de ella, escuchó el sonido de las ruedas de la silla sobre la alfombra más lento. MSP. Sofía llegó a las puertas dobles de caoba de la sala de conferencias, y se detuvo para revisar su apariencia en el reflejo del vidrio en perfecta. Siempre perfecta. Las puertas se abrieron desde dentro. Un asistente joven con traje oscuro apareció. Señorita Méndez, pase por favor. Están esperándola. Sofía entró con la cabeza en alto, preparada para su momento de gloria. La sala era impresionante, una mesa de conferencias de madera maciza, que podía acomodar a 20 personas, sillas de cuero italiano, pantallas enormes en las paredes, y ventanas del piso al techo que ofrecían vistas panorámicas de Madrid. La ciudad se extendía ante ellos como un tapiz urbano de tejados naranjas, rascacielos modernos y a lo lejos, las montañas de la Sierra de Guadarrama. Había 5 personas sentadas alrededor de la mesa. Sofía reconoció inmediatamente a 3 de ellas: Juan Fernando Ruiz, el director de operaciones, Carmen Salazar, la jefa de recursos humanos, y Miguel Ángel Torres, el director financiero. Los otros 2 eran personas que había visto en fotografías corporativas, pero con las que nunca había interactuado directamente. Buenos días a todos, saludó Sofía con su mejor sonrisa profesional, esa que había practicado frente al espejo 1000 veces. Espero no haberlos hecho esperar. En absoluto, Sofía, respondió Fernando con cordialidad. Justo estábamos revisando algunos documentos. Por favor, tome asiento. Sofía se sentó en una de las sillas, colocando su portafolio de diseñador sobre la mesa, con un gesto que pretendía ser casual pero que gritaba lujo. Cruzó las piernas con elegancia
Y esperó. Fernando carraspeó y miró hacia la puerta. Estamos esperando a una persona más, explicó. Debería llegar en cualquier momento. Probablemente algún socio senior, pensó Sofía, sintiendo un cosquilleo de emoción. Esta podría ser su oportunidad de impresionar a alguien realmente importante. Los segundos pasaron en 10, en 20, en 30. Y entonces, las puertas de la sala de conferencias se abrieron lentamente. El sonido fue inconfundible, el suave roce de las ruedas de una silla sobre la alfombra gruesa. Sofía sintió como todo el calor abandonaba su cuerpo de golpe. La mujer del ascensor entró a la sala, pero ahora algo era diferente. Todos los presentes en la mesa se pusieron de pie inmediatamente, como un reflejo automático, con expresiones que mezclaban respeto profundo y algo que parecía nerviosismo. Buenos días a todos, dijo la mujer, con esa misma voz suave que había usado en el ascensor, pero ahora había algo más en ella. Autoridad, un poder silencioso. Buenos días, señor Alarcón, respondieron todos al unísono. El mundo de Sofía se detuvo. Señora Alarcón, Elena Alarcón, la dueña, la fundadora y CEO de Grupo Alarcón Enterprises, una de las empresas de consultoría más poderosas de España, con oficinas en 12 países y facturación anual que superaba los 300 millones de euros. La mujer a quien Sofía acababa de tratar como personal de servicio en el ascensor. La mujer a quien le había dicho que debería usar el ascensor de carga. Elena Alarcón maniobró su silla hasta la cabecera de la mesa con movimientos seguros y practicados. Una vez posicionada, levantó la vista y recorrió la sala con la mirada. Sus ojos se detuvieron en cada persona, incluyendo a Sofía, cuyo rostro había pasado del bronceado perfecto a un blanco ceniciento en cuestión de segundos. Gracias a todos por estar aquí, comenzó Elena con voz firme. Como saben, esta reunión es para discutir la reestructuración del Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones Corporativas. Cambios importantes están por venir. Sofía sentía como si el piso se estuviera abriendo bajo sus pies. Sus manos, que normalmente eran tan firmes, temblaban ligeramente sobre la mesa. Intentó controlar su respiración, pero el pánico comenzaba a trepar por su garganta como una enredadera venenosa. Elena abrió su carpeta simple, esa misma carpeta de cuero económico que Sofía había despreciado mentalmente hacía apenas 5 minutos. Sacó varios documentos y los distribuyó con ayuda del asistente. Antes de comenzar con los asuntos formales, continuó Elena, y su mirada se posó directamente en Sofía, sosteniéndola como un alfiler, atravesando una mariposa. Me gustaría compartir una reflexión personal. El silencio en la sala era absoluto. Se podía escuchar el zumbido lejano del aire acondicionado, el murmullo distante del tráfico 18 pisos abajo. Esta mañana, dijo Elena con voz pausada, midiendo cada palabra, tuve una experiencia interesante en el ascensor. El corazón de Sofía dejó de latir. Me encontré con alguien que me recordó por qué fundé esta empresa hace 22 años. Me recordó cuáles son los valores que deberían guiar a toda organización que aspira, no solo al éxito financiero, sino a la excelencia humana. Los ojos de todos en la sala estaban fijos en Elena. Nadie se atrevía a interrumpir. Verán, continuó Elena, y ahora había un toque de acero en su voz. Fundé Grupo Alarcón después de un accidente automovilístico que cambió mi vida para siempre. Un accidente que me puso en esta silla de ruedas cuando tenía 23 años. Un accidente que me obligó a enfrentar un mundo que, de repente, me veía como menos capaz, menos valiosa, menos humana. Sofía sentía como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Durante esos primeros años, Elena hablaba ahora con una intensidad contenida. Enfrenté discriminación que nunca imaginé que existiera. Gente que asumía que mi discapacidad física significaba discapacidad intelectual. Empresas que no me daban oportunidades. Personas que me trataban con condescendencia o peor aún, con desprecio apenas disimulado. Las palabras caían en la sala como piedras pesadas. Así que decidí crear un espacio diferente. Un espacio donde el talento, la dedicación y la integridad fueran los únicos criterios que importaran, donde cada persona, sin importar su apariencia, su origen o sus circunstancias físicas, fuera valorada por su contribución real. Elena hizo una pausa, tomó un sorbo de agua del vaso que tenía frente a ella, y durante 22 años, continuó, he intentado construir esa cultura, no siempre con éxito perfecto, lo admito.
pero siempre con ese norte, esa brújula moral. Finalmente, sus ojos se clavaron en Sofía, con la precisión de un bisturí. Por eso me resulta particularmente decepcionante, dijo Elena. Y ahora su voz era fría, como el hielo. Cuando descubro que dentro de mi propia empresa, en los pasillos de este edificio, que construí con mis propias manos, existen personas que han olvidado completamente esos valores. Personas que juzgan a otros por su apariencia, que asumen superioridad basada en, ¿qué? Zapatos caros, títulos, la capacidad de caminar. El silencio era ensordecedor. Sofía quería desaparecer. Quería que la tierra se la tragara. Quería retroceder el tiempo 5 minutos, 10 minutos, 1 hora. Quería no haber dicho nada en ese maldito ascensor. Pero el tiempo no retrocede. Y las palabras, una vez dichas, no pueden ser tragadas de vuelta. Elena cerró su carpeta con un movimiento suave pero definitivo. Así que antes de hablar de reestructuraciones y estrategias, dijo, creo que es fundamental que todos en esta sala, y todos en esta empresa, entiendan algo fundamental. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre la mesa. El respeto no es negociable. La dignidad humana no es opcional. Y la arrogancia, hizo una pausa significativa. La arrogancia tiene un precio muy alto en mi empresa. El aire de la sala parecía haberse vuelto denso, pesado, casi sólido, y en ese momento Sofía supo que su carrera, tal como la conocía, acababa de terminar. Pero la pregunta que ardía en su mente, la pregunta que la aterraba hasta el tuétano era, ¿qué iba a pasar ahora? Los segundos que siguieron a las palabras de Elena Alarcón se sintieron como horas. El silencio en la sala de conferencias era tan denso que Sofía podía escuchar el latido errático de su propio corazón, martillando contra sus costillas. Sus manos, normalmente tan firmes y controladas, temblaban visiblemente sobre la mesa de caoba pulida. Elena Alarcón no apartaba la mirada de Sofía, no. Era una mirada de odio ni de venganza. Era algo peor. Era una mirada de profunda decepción, del tipo que hace que te sientas pequeño e insignificant, expuesto en toda tu mezquindad. Señorita Méndez, dijo Elena finalmente, rompiendo el silencio con voz firme pero controlada. ¿Tiene algo que decir antes de continuar con esta reunión? Sofía sintió todas las miradas de la sala clavadas en ella. Fernando Ruiz la observaba con una mezcla de lástima y distancia profesional. Carmen Salazar, la jefa de recursos humanos, tenía una expresión inescrutable, pero tomaba notas en su tablet. Miguel Ángel Torres miraba hacia abajo, claramente incómodo de ser testigo de lo que estaba a punto de suceder. La garganta de Sofía estaba completamente seca. Intentó tragar saliva, pero era como intentar tragar arena. Sus labios se movieron, intentando formar palabras, pero ningún sonido salió al principio. Yo comenzó con voz temblorosa, tan diferente de su tono habitual de confianza arrogante. Señor Alarcón, yo no sabía, no tenía idea de que yo era la dueña. Interrumpió Elena con suavidad, pero había acero en sus palabras. ¿Es esa su defensa, señorita Méndez? ¿Que no sabía quién era yo? Sofía sintió como el pánico trepaba por su columna vertebral. No, yo quiero decir, sí, pero... Elena levantó una mano, silenciándola con un gesto simple, pero autoritario. Déjeme hacerle una pregunta, Sofía. Sus palabras en el ascensor habrían sido diferentes si hubiera sabido mi identidad. ¿Me habría tratado con respeto si hubiera sabido mi cargo? La pregunta flotó en el aire, como una guillotina suspendida. Sofía abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de la trampa. Cualquier respuesta la condenaría. Si decía que sí, admitiría que solo respetaba a las personas por su posición jerárquica, no por su humanidad intrínseca. Si decía que no, sería una mentira obvia, que todos en la sala podrían detectar. Porque verá, continuó Elena, sin esperar respuesta. Ese es precisamente el problema. La pregunta no debería ser si me habrías tratado mejor, sabiendo quién soy. La pregunta debería ser ¿por qué no trataste con respeto básico a un ser humano, independientemente de quién fuera? Las palabras caían como sentencias judiciales, cada una más pesada que la anterior. Señora Alarcón, logró decir Sofía, y ahora su voz se quebraba. Cometí un error terrible, un error imperdonable. And John, no sé qué me pasó. El estrés, la presión de esta reunión, repitió Elena, y por primera vez, en toda la conversación, había un toque de emoción real en su voz, no rabia, algo más profundo en dolor. El estrés,
La llevó a decirle a una persona en silla de ruedas que debería usar el ascensor de servicio, que no pertenece a los mismos espacios que usted. Sofía sintió como las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Su máscara de perfección, esa armadura de confianza arrogante que había construido durante años, estaba desmoronando pieza por pieza. Lo siento mucho, susurró. No puedo expresar cuánto lo siento. Elena respiró profundo, cerró los ojos por un momento, como si estuviera tomando una decisión interna. Cuando los abrió nuevamente, había una resolución firme en ellos. Carmen, dijo Elena, dirigiéndose a la jefa de recursos humanos. ¿Cuánto tiempo lleva la señorita Méndez trabajando en Grupo Alarcón? Carmen consultó su tablet rápidamente. 3 años y 4 meses, señor Alarcón. ¿Y su evaluación de desempeño profesional? Excelente en términos de resultados, respondió Carmen con voz neutra. Profesional. Ha logrado cerrar varios contratos importantes. Sus campañas de relaciones públicas han sido efectivas. Desde el punto de vista técnico, es una profesional altamente competente. Y desde el punto de vista de cultura organizacional, trabajo en equipo, trato con colegas. Hubo una pausa incómoda. Carmen eligió sus palabras cuidadosamente. Hemos recibido algunas quejas informales, nada documentado oficialmente, pero comentarios de que puede ser difícil trabajar con ella. Algunos empleados Junio R han mencionado que se sienten intimidados o menospreciados. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la carrera de Sofía. Ana Elena asintió lentamente, como si esa información confirmara algo que ya sospechaba. Verán, dijo Elena, dirigiéndose ahora a toda la sala, hace 22 años. Cuando fundé esta empresa, desde mi pequeño apartamento en Malasaña, con solo 2 empleados y una impresora vieja, hice una promesa. Me prometí a mí misma que si alguna vez lograba construir algo significativo, nunca permitiría que se convirtiera en el tipo de lugar donde el poder se usa para humillar, donde el éxito se mide solo en dinero, donde las personas son valoradas por su apariencia en lugar de su carácter. Se giró ligeramente hacia la ventana. Afuera, Madrid se extendía bajo el sol brillante del mediodía. La ciudad continuaba su ritmo frenético, ajena al drama que se desarrollaba en esa sala, en el piso 18. Durante estos años, continuó Elena, hemos crecido más allá de mis sueños más ambiciosos. Tenemos oficinas en 12 países. Empleamos a más de 2.000 personas. Movemos cientos de millones de euros. Pero nada de eso significa algo si perdemos nuestra alma en el proceso. Se volvió nuevamente hacia la mesa, hacia Sofía. Sofía Méndez, dijo Elena, y su voz era ahora firme, formal, definitiva. Usted es sin duda una profesional talentosa. Sus resultados hablan por sí mismos, pero el talento sin humanidad, el éxito sin empatía, la ambición sin respeto, esos no son los valores de esta empresa. Sofía sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. Sabía lo que venía, lo podía sentir en el aire. Sin embargo, dijo Elena, y esa palabra flotó en el aire como un salvavidas inesperado, también creo en las segundas oportunidades. Creo que las personas pueden aprender, pueden cambiar, pueden crecer. Sofía levantó la vista bruscamente, sorprendida. Había esperanza. Por eso, continuó Elena, no voy a despedirla hoy. Un suspiro colectivo, casi imperceptible, recorrió la sala. Pero las cosas van a cambiar radicalmente para usted, advirtió Elena con voz seria. A partir de ese momento quedará suspendida de su puesto actual, por 3 meses, sin sueldo. Sofía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Durante esos 3 meses, explicó Elena, va a trabajar como voluntaria en 3 organizaciones. Primera, a la Fundación 11, ayudando a personas con discapacidades a encontrar empleo. Segunda, en un centro de integración social en Vallecas, trabajando con población en riesgo de exclusión. Tercera, un hospital de rehabilitación, acompañando a pacientes que están aprendiendo a vivir con nuevas discapacidades. La sala estaba en completo silencio. Nadie se atrevía ni a respirar fuerte. Durante ese tiempo, continuó Elena, escribirá un informe semanal sobre lo que está aprendiendo. No un informe corporativo lleno de jerga empresarial vacía. Quiero que me cuente historias reales, de personas reales. Quiero que entienda que detrás de cada silla de ruedas, cada bastón, cada discapacidad visible o invisible, hay un ser humano completo con sueños, miedos, ambiciones
y dignidad. Elena se inclinó ligeramente hacia adelante. Al final de esos 3 meses, nos reuniremos nuevamente en usted y yo, y en esa reunión, decidiremos si ha habido un cambio real en usted, si ha aprendido algo verdadero, si merece regresar a esta empresa. Señora Alarcón, dijo Sofía, y ahora las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfecto. Acepto todo, Annie, y le prometo que aprenderé, que cambiaré. Elena la miró fijamente durante un largo momento. Las promesas son fáciles de hacer, Sofía, lo difícil es cumplirla. El verdadero carácter no se muestra cuando todo va bien. Se muestra cuando enfrentamos nuestros errores, cuando admitimos nuestras fallas, cuando tenemos la humildad de reconocer que no somos perfectos y la valentía de intentar mejorar. Se hizo otro silencio. Luego, Elena agregó: tiene hasta el viernes para presentar su plan de trabajo voluntario a Carmen. Los detalles de las organizaciones y los contactos le serán enviados esta tarde. Su suspensión comienza el lunes. Sofía asintió, incapaz de hablar. Ahora, dijo Elena, cambiando el tono de su voz a uno más ligero, más profesional, continuemos con el resto de la agenda. Fernando, ¿quieres presentar el análisis de mercado que preparaste? La reunión continúan, pero Sofía apenas escuchaba. Su mente era un torbellino de emociones: vergüenza, miedo, alivio, gratitud, pánico, todo mezclado en un cóctel amargo que era casi imposible de procesar. 3 meses después, el otoño había llegado a Madrid, con su paleta de colores ocres y dorados. Las hojas de los árboles del Retiro comenzaban a caer, creando alfombras naturales de naranja y marrón, que crujían bajo los pies de los paseantes. El aire era más fresco, más limpio, con ese olor característico a tierra mojada y castañas asadas que vendían en las esquinas. Sofía Méndez estaba sentada en la misma sala de conferencias del piso 18. Pero esta vez era diferente, todo era diferente. En estos 3 meses, Sofía había experimentado una transformación que jamás hubiera imaginado posible. No era el tipo de transformación superficial que se logra con un nuevo corte de pelo o un cambio de vestuario. Era algo mucho más profundo, más fundamental, más real. En la Fundación 11 había conocido a Roberto, un programador brillante de 35 años, que era ciego desde los 8. Roberto le enseñó que su discapacidad no lo definía, simplemente era parte de quien era, como su amor por el jazz o su adicción al café. Le mostró cómo su cerebro había aprendido a procesar el mundo de formas que los videntes nunca desarrollan, como podía ver a través del sonido, del tacto, de la intuición espacial. En el Centro de Integración Social de Vallecas, conoció a familias enteras que vivían en los márgenes de la sociedad, no por falta de esfuerzo o talento, sino por circunstancias que escapaban completamente a su control. Conoció a María, una madre soltera con 3 hijos que trabajaba 2 empleos, y aún así, apenas podía pagar el alquiler. María nunca se quejaba. Sonreía, compartía lo poco que tenía, y hablaba de sus hijos con un orgullo que iluminaba su rostro cansado. Y en el hospital de rehabilitación, conoció a Javier, un joven de 24 años que había quedado parapléjico después de un accidente de motocicleta. Sofía estuvo allí el día que Javier se sentó por primera vez en una silla de ruedas similar a la de Elena, vio el dolor en sus ojos, la frustración, la rabia contra un destino injusto, pero también vio algo más, en determinación, en voluntad, en esperanza. Cada una de esas personas le enseñó algo que nunca aprendió en su carrera universitaria, ni en ninguna sala de juntas. Le enseñaron que la verdadera fortaleza no viene de dominar a otros, sino de levantarse cada día, a pesar de las adversidades. Que la dignidad no se mide en títulos o salarios, sino en cómo tratas a otros cuando nadie está mirando. Que el respeto no es algo que se otorga según una jerarquía, sino un derecho fundamental de todo ser humano. Ahora, sentada en esa sala, esperando a Elena Alarcón, Sofía era una persona diferente. Llevaba un traje sastre simple, sin marcas de lujo visibles. Su maquillaje era discreto, su actitud, humilde. La puerta se abrió. Elena Alarcón entró en su silla de ruedas, empujando las ruedas con esos mismos movimientos seguros y practicados que Sofía recordaba de aquel día terrible en el ascensor. Pero ahora, cuando Sofía miraba a Elena, no veía una silla de ruedas. Veía una mujer extraordinaria que había construido un imperio empresarial contra todas las probabilidades. Veía a alguien que había convertido su mayor desafío en su mayor
fortaleza. Buenos días, Sofía, saludó Elena, con una sonrisa amable. Buenos días, señora Alarcón, respondió Sofía, poniéndose de pie por respeto. Elena maniobró su silla hasta la mesa y colocó una carpeta gruesa sobre la superficie pulida. He leído todos tus informes semanales, dijo Elena, dando palmaditas suaves sobre la carpeta en cada palabra, cada historia, cada reflexión. Sofía sintió un nudo en la garganta. ¿Y? Preguntó con voz temblorosa. Elena la miró directamente a los ojos durante un largo momento. Luego su rostro se suavizó con una sonrisa genuina. Y estoy impresionada, dijo simplemente, no solo por lo que escribiste, sino por el cambio que puedo ver en ti. El cambio real. Sofía sintió como las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de vergüenza o miedo. Eran lágrimas de gratitud. Señora Alarcón, dijo Sofía con voz emocionada, no hay palabras suficientes para agradecerle lo que hizo por mí. Podría haberme despedido ese día. Cualquiera lo habría hecho, yo lo Maresha. Pero usted me dio algo que no merecía, una oportunidad de ser mejor. Elena asintió lentamente. Todos merecemos segundas oportunidades, Sofía, pero no todos las aprovechan. Tú lo hiciste. Abrió la carpeta y sacó un documento. Tengo una propuesta para ti, dijo Elena. Quiero que regreses a la empresa, pero no a tu antiguo puesto. El corazón de Sofía se aceleró. Estoy creando un nuevo departamento, explicó Elena. Diversidad e inclusión corporativa. Necesito a alguien que entienda, no solo intelectualmente, sino emocionalmente, por qué esto importa. Alguien que haya cometido errores y haya aprendido de ellos, alguien que pueda hablar con autenticidad sobre la importancia de crear espacios realmente inclusivos. Sofía no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me está ofreciendo dirigir ese departamento?, preguntó con incredulidad. No inmediatamente, aclaró Elena. Primero trabajarás como coordinadora, bajo la supervisión directa de Carmen Salazar. Deberás demostrar que este cambio es permanente, no temporal, que has integrado estas lecciones no solo en tu comportamiento, sino en tu forma de pensar, de sentir, de existir en el mundo. Elena se inclinó hacia adelante. Pero sí, eventualmente, si continúas este camino de crecimiento, podrías liderar este departamento. Podrías ayudar a transformar no solo nuestra empresa, sino potencialmente el sector entero de consultoría en España. Sofía estaba sin palabra. La magnitud de lo que Elena le estaba ofreciendo era abrumadora. ¿Por qué? Logró preguntar finalmente. Después de lo que hice, ¿por qué confía en mí? Elena sonrió con sabiduría. Porque las personas que han tropezado y se han levantado son a menudo las más fuertes. Porque alguien que ha estado en el fondo entiende mejor el valor de la altura. Y porque creo en la redención, Sofía, creo que podemos ser mejores de lo que fuimos. Se hizo un silencio cálido, cómodo, lleno de posibilidades. Hay una condición, agregó Elena. Una condición no negociable. Lo que sea, respondió Sofía sin dudar. Quiero que compartas tu historia, dijo Elena públicamente. En conferencias, en talleres de capacitación, en sesiones con nuevos empleados. Quiero que cuentes exactamente lo que pasó ese día en el ascensor. Quiero que hables de tu vergüenza, tu arrogancia, tu caída y tu aprendizaje. Sofía sintió un escalofrío. Exponer su peor momento públicamente era aterrorizante. ¿Por qué?, preguntó. Porque tu historia tiene poder, explicó Elena. No el poder de humillarte, sino el poder de educar. Hay miles de Sofías por ahí, en empresas de toda España, de todo el mundo. Personas que están cometiendo los mismos errores que tú cometiste. Si tu historia puede hacer que, aunque sea una de esas personas, se detenga, reflexione y elija un camino diferente, entonces habrás convertido tu error en algo significativo, en algo que importa. Sofía pensó en Roberto, en María, en Javier. Pensó en todas las personas que había conocido durante estos 3 meses. Personas que vivían cada día con dignidad, a pesar de las circunstancias que enfrentaban. Y supo que Elena tenía razón. Acepto, dijo Sofía con firmeza, todas las condiciones. Y gracias, señora Alarcón, por creer en mí, cuando yo misma había dejado de creer. Elena extendió la mano. Sofía la tomó. Y en ese apretón de manos había algo más que un acuerdo profesional. Había reconocimiento mutuo, respeto genuino, humanidad compartida. Bienvenida de regreso, Sofía, dijo Elena. Ahora, vamos a cambiar el mundo, un paso a la vez, una persona a la vez. 2 años después,
La sala de conferencias del Hotel Westin Palace en Madrid estaba completamente llena. Más de 300 ejecutivos, directores de recursos humanos y líderes empresariales de toda España se habían reunido para la Cumbre Nacional de Diversidad e Inclusión Corporativa, uno de los eventos más importantes del sector. En el escenario, bajo las luces brillantes y frente a pantallas enormes, estaba Sofía Méndez, pero esta Sofía era irreconocible comparada con la mujer arrogante del ascensor de hace 2 años. Llevaba un traje elegante pero discreto. Su sonrisa era genuina, cálida, y cuando hablaba lo hacía con una vulnerabilidad y autenticidad que capturaba la atención de cada persona en la sala. Y entonces estaba diciendo Sofía, le dije a esta mujer en silla de ruedas que debería usar el ascensor de servicio, porque en mi arrogancia infinita, en mi ignorancia tóxica, yo creía que las personas con discapacidad no pertenecían al mismo espacio que yo. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Lo que no sabía, continuó, era que esa mujer era Elena Alarcón, la dueña de la empresa, mi jefa Anne, la fundadora de uno de los grupos de consultoría más exitosos de España. Hubo murmullos en la audiencia. Algunos conocían la historia, pero muchos la escuchaban por primera vez. Pero lo más importante, dijo Sofía, y su voz se llenó de emoción. Lo que no sabía era que esa mujer me iba a dar el regalo más valioso que he recibido en mi vida, la oportunidad de ser humana, realmente humana. Sofía pasó la siguiente hora contando su historia completa. El ascensor a la vergüenza, los 3 meses de servicio voluntario, las personas que conoció, las lecciones que aprendió, la transformación que experimentó. No se ahorró ningún detalle. No suavizó su culpa, no intentó justificar sus acciones, simplemente contó la verdad, cruda y honesta. Cuando terminó, la sala estaba en completo silencio, y entonces, lentamente, comenzó el aplauso. Primero unas pocas personas, luego más, hasta que toda la sala estaba de pie, aplaudiendo, no por su éxito profesional, sino por su valentía de ser vulnerable, de admitir sus errores, demostrar que el cambio real es posible. Entre la audiencia, en la primera fila, Elena Alarcón aplaudía desde su silla de ruedas, con una sonrisa de orgullo en el rostro. Después de la conferencia, mientras Sofía firmaba ejemplares de su libro recién publicado, desde el ascensor en un viaje de la arrogancia a la humildad, una mujer joven se acercó tímidamente. Señorita Méndez, dijo la joven con voz temblorosa, su historia, me cambió la vida. Sofía levantó la vista, intrigada. 6 meses, continuó la joven. Yo era exactamente como usted describe que eran arrogante en despectiva. Creía que mi éxito profesional me daba derecho a mirar por encima del hombro a otros. Y entonces vi un video de su charla Terques, y me vi a mí misma. Me vi y me asusté de la persona en la que me había convertido. La joven tenía lágrimas en los ojos, así que decidí cambiar. Decidí ser mejor y hoy estoy aquí para decirle gracias por su valentía, por su honestidad, por mostrarme que es posible ser exitosa sin ser cruel. Sofía sintió como su propio corazón se llenaba de emoción. Se levantó y abrazó a la joven. Gracias a ti, susurró Sofía, por tomar la decisión de cambiar, por elegir la humanidad sobre la arrogancia. Cuando la joven se alejó, Elena se acercó en su silla de ruedas. ¿Ves?, dijo Elena con una sonrisa. Tu historia está cambiando vidas. Exactamente como te dije que lo haría. Sofía se sentó junto a Elena, las dos mirando la multitud de personas que aún se movían por la sala, conversando, compartiendo ideas, construyendo conexiones. Hay algo que nunca te he preguntado, dijo Sofía después de un momento. Ese día en el ascensor, cuando dije todas esas cosas terribles, ¿qué sentiste realmente? Elena respiró profundo, pensando cuidadosamente su respuesta. Dolor, admitió. Dolor porque después de 22 años construyendo una empresa basada en la inclusión, aún había personas dentro de mis propias paredes que no entendían el mensaje. Dolor porque tus palabras me recordaron todos los años de discriminación que enfrenté después de mi accidente. Hizo una pausa. Pero también sentí otra cosa. Continuó. Sentí oportunidad. Vi en ti no solo a una persona con defectos, sino una persona con potencial para aprender, para crecer, para convertirse en algo más sano
y decidí apostar por ese potencial. Ganaste esa apuesta, dijo Sofía con una sonrisa. No, corrigió Elena con suavidad. Tú ganaste esa apuesta. Yo solo abrí una puerta. Tú decidiste cruzarla. Se quedaron en silencio cómodo durante un momento. Dos mujeres que habían recorrido caminos tan diferentes, pero que ahora estaban unidas por una historia compartida de humanidad, error, redención y crecimiento. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, dijo Sofía finalmente. Ese día, en el ascensor, yo pensaba que estaba en la cima del mundo exitosa o poderosa o superior, pero en realidad estaba en mi punto más bajo. Estaba vacía, sola, desconectada de lo que realmente importa en la vida. «¿Why, oh?», preguntó Elena. Sofía sonrió, una sonrisa genuina que iluminaba su rostro completo. Ahora tengo menos dinero que antes, un título menos impresionante, una oficina más pequeña, pero soy más rica de lo que jamás he sido, porque tengo propósito, tengo conexiones reales con personas reales, tengo la satisfacción de saber que mi trabajo está haciendo del mundo un lugar un poco mejor, un día a la vez. Elena asintió con aprobación. Eso, dijo, es lo que yo llamo éxito verdadero. Epílogo. 5 años después de aquel fatídico encuentro en el ascensor, Grupo Alarcón Enterprises había sido reconocido como la empresa más inclusiva de España por tercer año consecutivo. El Departamento de Diversidad e Inclusión que Sofía ahora dirigía había implementado programas que se habían convertido en modelos para otras empresas en toda Europa. Pero más importante que cualquier premio o reconocimiento, miles de personas con discapacidades habían encontrado empleos significativos gracias a los programas de la empresa. Cientos de ejecutivos habían pasado por talleres de sensibilización que transformaron su forma de ver el mundo. Y todo había comenzado en un ascensor, con un error terrible, con palabras crueles, con una mujer arrogante que no sabía que estaba a punto de recibir la lección más importante de su vida. Sofía nunca olvidó ese día, no porque quisiera torturarse con el recuerdo de su comportamiento vergonzoso, sino porque ese día fue el comienzo de su verdadera vida, el día en que comenzó a convertirse en quien realmente estaba destinada a ser. Y Elena nunca olvidó ese día tampoco, porque ese día confirmó algo que siempre había creído, aunque dentro de cada persona, incluso las más perdidas en su arrogancia, existe la semilla del cambio. Solo necesita el suelo adecuado, el agua correcta, la luz necesaria para crecer. Acos Despius, cuando le preguntaban sobre su mayor logro empresarial, Elena Alarcón no mencionaba los millones de euros en facturación, ni las oficinas en 5 continentes. Mencionaba a las personas como Sofía, personas que había visto transformarse de enemigos de la inclusión en sus más fervientes defensores. Porque al final, construir un imperio financiero es impresionante, pero construir un imperio de humanidad, compasión y respeto, eso es revolucionario. Y todo comenzó en un ascensor, un martes de julio en Madrid, cuando dos mujeres se cruzaron en el camino, una buscando poder a la otra, buscando humanidad, y ambas encontraron exactamente lo que necesitaban. El respeto no conoce jerarquías. La dignidad no tiene precio, y las segundas oportunidades pueden cambiarlo.